en Guarambaré. Guarambaré, el Festival del Tacuané, la En Guarambaré. Guarambaré, el entiendo que estaba en Fernando La Mora con su familia, pero hablar de Alfredo es Festival del Tacuané, En Guarambaré. Guarambaré, el entiendo que estaba en Fernando La Mora con su familia, pero hablar de Alfredo es hablar de una institución que tantos años, inclusive cuando algún músico, algún artista caía en alguna... Él siempre llamaba a los medios a pedir Festival del Tacuané, En Guarambaré. Guarambaré. Él está acá entiendo que estaba en Fernando La Mora con su familia, pero hablar de Alfredo es hablar de una institución que tantos años, inclusive cuando algún músico, algún artista caía en alguna desgracia, enfermedad, él siempre llamaba a los medios a pedir la solidaridad con ese artista. Y el último dato, vamos a recordar durante todo que un tiempo atrás se había hecho aquí en frente nuestro, en el Consejo Nacional de Deportes, si no estoy equivocado, en la presentación de 420 arpas al unísono, que integraron después el libro de récord Guinness de Paraguay. En el 2013 fue eso. Sí, 420 arpas. Hasta ahora no superaba el récord. ¿Qué trabajó tanto Marlene esos saludos que también ahora canción? Exactamente. Está en un momento complicado. Un saludo a Marlene, mucha fuerza. Algo de Samuel Aguayo, esa pelea que tuvo con Emiliano Sí. R. Fernández por Noches del Paraguay. Noches del Paraguay. Increíble. Son esos acontecimientos que ya nos muestra que la polémica siempre existió, ¿verdad? De quién era y quién no era, en este caso, el padre de la criatura. Claro, pero Samuel Aguayo después le puso otra música Sí. y se buscó otra letra. Así para mismo. no quedar como el que se Como apropió que de se la letra. apropió la letra. Sí, es cierto. 7:15 de esta mañana.